Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Llegamos a este día número 9 de la lectura bíblica del maratón La Biblia sin miedos de Génesis a Apocalipsis, tumbando ese mito de que el que lee la Biblia completa se vuelve loco. Así que hoy vamos por este día 9 y vamos a leer el capítulo de Génesis, el 23 y el 24. En esta lectura bíblica vamos primero a encomendarnos al Señor. Padre Dios Todopoderoso, te bendecimos, glorificamos tu nombre, glorificamos tu presencia, Señor. Gracias. Gracias por ser nuestro Señor, por ser nuestro Creador, por ser nuestro ayudador. Y gracias, Señor, por dejar este libro maravilloso para revelarte a nuestra vida. Te pedimos que estas escrituras hoy sean de entendimiento para nosotros, que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas, que sea de edificación, de alimento, de construcción, de revelación para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, amén y amén. Bueno, en estos capítulos 23 y 24, Dios guía decisiones claves y cumple su promesa de generación en generación. Aquí vamos a ver una historia que avanza en silencio, pero con una decisión muy clara. No vamos a poder ver milagros espectaculares en estos dos capítulos, pero sí hay decisiones muy sabias, hay oración sincera y hay pasos que son obedientes. Dios muestra que su fidelidad también se manifiesta en las cosas cotidianas. Así que empecemos a leer lo que dice. Muerte de Sara. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, que es la misma Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham hizo duelo por ella. Abraham salió de donde estaba el cuerpo de su esposa y le dijo a los heteos: soy un inmigrante entre ustedes, pero denme un terreno para así poder enterrar a mi esposa. Los heteos le respondieron a Abraham: Escúchenos, Señor, usted es un gran príncipe entre nosotros. Entierre a su esposa en la mejor de nuestras tumbas. Ninguno de nosotros se negará a darle un lugar para que entierre a su esposa. Luego Abraham se levantó, hizo una reverencia a los heteos y les dijo: si están dispuestos a dejar que yo entierre aquí a mi esposa, hablen por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la cueva de Macpela, que está al final de su campo. Yo le pagaré el precio total de su cueva para tenerla como sepulcro. Efrón, el heteo, estaba sentado aquí entre los heteos y le respondió a Abraham delante de los heteos y de todos los que estaban frente a la puerta de su ciudad: no, señor mío, yo le regalo la cueva y todo el campo frente a ella. Le hago este regalo aquí frente a toda mi gente. Entierre a su esposa. Luego Abraham hizo una reverencia a los heteos y le dijo a Efrón, frente a toda la gente de esa tierra: si solamente me escucharan, yo pagaré el precio de ese campo. Acepte el dinero y ahí enterraré a mi esposa. Efrón le respondió a Abraham: Señor, escúcheme, esa tierra solo vale 400 monedas de plata. Eso no es nada entre usted y yo. Ahora vaya y entierre a su esposa. Así que Abraham llegó a un acuerdo con Efrón y presentó la cantidad de plata que ellos acordaron delante de los heteos. Compró el campo por 400 monedas de plata. Entonces el campo de Efrón en Macpela, al oriente de Manré, el terreno, la cueva, todos los árboles del campo y toda el área que le rodeaba, pasaron a pertenecer legalmente a Abraham. En presencia de los heteos, de todos los que fueron a la entrada del pueblo. Después de esto, Abraham enterró a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Manré, que es la misma Hebrón, en la tierra de Canaán. Entonces el campo y la cueva de los heteos pasaron a pertenecer legalmente a Abraham para su sepultura. Aquí en esta parte vemos la muerte de Sara. Abraham asegura esa heredad
no solamente como, no prefiere que sea un regalo, sino que ve una fe de una visión futura, de que ese sea un lugar en el que pueda él tener segura, incluso dándole seguridad a Sara, siendo él un hombre que estaba moviéndose a la tierra que Dios le estaba mandando a recibir. Y él dice, necesito poner aquí un lugar y darle seguridad, incluso después de la muerte, al cuerpo de su esposa. Entonces aquí vemos a Abraham con esa visión futura. Continúa diciendo en el capítulo 24. Abraham era ya muy viejo, y el Señor lo bendijo por todo lo que hizo. Abraham llamó a su siervo más antiguo, el que estaba encargado de todas sus posesiones, y le dijo, pon tu mano en mi entrepierna. Quiero que me prometas ante el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no vas a elegir una esposa para mi hijo de entre las hijas de Canaán, entre quienes vivimos. Prométeme que vas a ir a mi país, mi tierra natal, y allá vas a conseguir una esposa para mi hijo Isaac. Entonces el siervo le dijo, ¿qué hago si la mujer no quiere dejar su tierra para venir conmigo? ¿Me llevo a su hijo de regreso a esa ciudad que usted dejó? Y Abraham respondió, asegúrate de no llevar a mi hijo a ese lugar. El Señor Dios del cielo me sacó de la casa de mi papá y de mi tierra natal y me trajo aquí. Allá era el hogar de mi papá y de mi familia, pero Dios me prometió que esta nueva tierra le iba a pertenecer a mi familia. Él te va a mandar un ángel para que tú puedas elegir allá una esposa para mi hijo. Si la mujer dice que no quiere venir contigo, quedarás libre de esa promesa, pero asegúrate de no llevar a mi hijo allá. Luego el siervo puso su mano bajo el muslo de su amo Abraham e hizo la promesa. Después el siervo tomó 10 de los camellos de su amo y se fue, llevando también muchos regalos hermosos. Se fue a la ciudad donde Nahor vivía, en Aram Naharayim. Por la tarde, cuando las mujeres salían a traer el agua, el siervo hizo que los camellos se arrodillaran en la fuente, afuera de la ciudad. Entonces el siervo dijo, oh Señor, Dios de mi amo Abraham, haz que me vaya bien hoy. Sé bondadoso con mi amo Abraham hoy. Estoy de pie frente a la fuente y las mujeres del pueblo están saliendo a buscar agua. Voy a decirle a una de ellas, por favor baje su cántaro para que yo pueda beber. Haz que la que me responda beba y también le daré agua a sus camellos. Sea la mujer que tú has elegido para tu siervo Isaac. Vuelvo a leer, dice. Por favor, baje su cántaro para que yo pueda beber. Haz que la que me responda beba y también le daré agua a sus camellos, sea la mujer que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así sabré que has mostrado tu fiel amor a mi amo. Entonces, antes de que el siervo terminara de orar, una muchacha llamada Rebeca se acercó a la fuente. Ella era la hija de Betuel, el hijo de Milca, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham. Llevaba su cántaro en el hombro. La muchacha era muy linda y era virgen. Nunca se había acostado con ningún hombre. Fue hasta la fuente, llenó su cántaro y ya se iba cuando el siervo corrió a alcanzarla y le dijo, por favor, déjeme tomar un poco de agua de su cántaro. Rebeca dijo, beba usted, señor. Rápidamente bajó su cántaro y sosteniéndolo con su mano le dio para que tomara. Cuando terminó de darle a él, ella dijo, también le daré agua a sus camellos hasta que beban todo lo que quieran. Rápidamente desocupó su cántaro en el bebedero y corrió a la fuente a traer más agua y les dio de beber a todos los camellos. El hombre se quedó callado observándola.
Quería estar seguro de que el Señor le había respondido y había hecho que le fuera bien en su viaje. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba como 6 gramos y 2 brazaletes de oro que pesaban como 100 gramos. Y dijo, ¿quién es su papá? ¿Hay lugar en la casa de su papá para que los hombres que están conmigo y yo podamos pasar la noche y alojar los animales? Rebeca le respondió, mi papá es Betuel, el hijo de Milca y Nahor. Luego dijo, sí, tenemos mucha paja y forraje para que coman sus camellos y lugar para que puedan dormir. El siervo se inclinó y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, quien le ha mostrado su fiel amor y lealtad a mi amo, y así el Señor me ha llevado hacia la casa de los parientes de mi amo. Después Rebeca corrió a contarle todo esto a su familia. Ella tenía un hermano llamado Labán, quien corrió afuera hacia el hombre que estaba junto a la fuente. Rebeca contó todo lo que le había dicho ese hombre, y Labán la estaba oyendo. Cuando Labán vio el anillo y los brazaletes que llevaba su hermana en los brazos, se acercó al hombre que estaba de pie junto a la fuente, al lado de sus camellos, y le dijo, ven, bendito del Señor, ¿qué haces parado aquí afuera? Te he preparado alojamiento y un lugar para tus camellos. Entonces el siervo de Abraham entró en la casa. Labán descargó los camellos y les dio paja y forraje. Después le dio agua para que él y los hombres que estaban con él se lavasen los pies. Luego Labán le sirvió comida al siervo de Abraham, pero él dijo, no voy a comer nada hasta que diga lo que tengo que decir. Entonces Labán dijo, dime. El siervo le dijo, yo soy el siervo de Abraham. El Señor ha bendecido a mi amo en todo y él se ha convertido en un hombre muy rico. Le ha dado ovejas, ganado, oro, plata, esclavos, esclavas, camellos y burros. Sara, la esposa de mi amo, dio a luz a un hijo cuando era muy vieja. Abraham le dio a su hijo todo lo que él tiene. Mi amo me obligó a hacerle una promesa. Me dijo, no consigas esposa para mi hijo entre las mujeres de Canaán. Nosotros vivimos entre esa gente, pero no dejes que se case con una mujer cananea. Debes ir a mi país donde vive mi gente y allá vas a conseguir una esposa para mi hijo. Entonces yo le dije a mi amo, ¿qué hago si la mujer no quiere venir conmigo? Y él me respondió, yo le sirvo al Señor. Él va a mandar a un ángel para que tu viaje sea un éxito y vas a conseguir una esposa para mi hijo entre las familiares. Pero si vas hasta la tierra de mis familiares y ellos se niegan a darte una esposa para mi hijo, entonces quedarás libre de tu promesa. Cuando llegué hoy a la fuente, dije, oh Señor, Dios de mi amo Abraham, haz que mi viaje sea un éxito. Estoy aquí delante de esta fuente. Haz que la mujer que salga a buscar agua, yo le diga, por favor, baja su cántaro para que yo pueda beber. Y ella me responda, beba, y también le daré agua a sus camellos para que la mujer que el Señor ha elegido para mí, sea la mujer que el Señor ha elegido para mí, el hijo de mi amo. Antes de que yo terminara de decir esto, Rebeca salió con el cántaro en el hombro a sacar agua de la fuente. Y yo le dije, por favor, deme algo de beber. Rebeca bajó rápidamente el cántaro del hombro y dijo, beba y también le daré agua a sus camellos. Entonces yo bebí y ella le dio agua también a los camellos. Luego le pregunté, ¿quién es su papá? Y ella respondió, mi papá es Betuel, el hijo de Milca y Nahor. Entonces yo le puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus brazos. Luego me incliné y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi amo Abraham, quien me guió en el camino correcto para conseguirle a su hijo una hija de su propio hermano. Ahora díganme,
¿Van a mostrar fiel amor y lealtad a mi amo o no? Díganmelo para así saber qué es lo que debo hacer. Labán y Betuel respondieron: vemos que esto viene directamente del Señor, así que no tenemos nada que decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Haz que se case con el hijo de tu amo para obedecer la palabra del Señor. Cuando el siervo de Abraham les oyó decir esto, se arrodilló en el piso ante el Señor, y luego el siervo de Abraham sacó todo el oro, la plata y la ropa, y se la dio a Rebeca. También les dio regalos muy caros al hermano y a la mamá de ella. Luego él y los hombres que estaban con él comieron y pasaron ahí la noche. A la mañana siguiente se levantaron y dijeron: ahora tenemos que volver a donde está nuestro amo. Pero el hermano y la mamá de Rebeca dijeron: dejen que la muchacha se quede unos 10 días y después se podrá ir. El siervo les dijo: no me hagan esperar, el Señor ha hecho que mi viaje sea un éxito. Déjenme volver a la casa de mi amo. Entonces ellos dijeron: vamos a llamar a la muchacha y le vamos a preguntar qué es lo que ella quiere. Llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron que Rebeca y la mujer que siempre la había cuidado se fueran con el siervo de Abraham y sus hombres. La familia de Rebeca la bendijo de esta manera: hermana nuestra, que seas madre de millones, que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Entonces Rebeca y sus siervas se levantaron, se montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así que el siervo tomó a Rebeca y se fue. Isaac había vuelto de Beer y Lahac y Roy y estaba viviendo en el Negev. Isaac salió a caminar al campo y vio que venían unos camellos. Rebeca levantó su mirada y vio a Isaac. Luego se bajó del camello y le dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que viene en el campo hacia nosotras? Y el siervo respondió: es mi amo. Entonces Rebeca tomó su velo y se tapó la cara. El siervo le contó a Isaac todo lo que había pasado. Después Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su mamá, y se casó con ella. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su mamá. Amén. En esta historia, en este capítulo 24, ya vemos la guía de Dios que hace con el siervo de Abraham para encontrar una esposa para Isaac. Este hombre hablaba de que Dios era el Dios de su amo, pero observamos cómo él mismo toma un momento de oración. No esperaba solamente la dirección que le dio el amo, sino que en su momento él también confió y le pidió que por favor le diera claridad para entender cuál era la persona que debía ser la que Dios quería para el matrimonio de Isaac. Y vemos que la oración específica del siervo hace una conexión con Dios, y la respuesta de Dios y la paz que acompaña esa decisión le transforma a él su viaje y lo considera un éxito. Y es que es importante entender eso, que el carácter de Dios es fiel aún en medio de todo, porque Isaac y Abraham estaban en duelo. Isaac por la pérdida de su mamá y Abraham por la pérdida de su esposa. Y la preocupación de su padre era dejar a su hijo realmente, porque ya era un hombre anciano, dejar a su hijo también encaminado como era en esa época, para que ya hubiese otra vez la compañía de una mujer en su vida, como lo había sido para él la compañía de Sara. Y vemos que Dios es fiel aún en medio del duelo. Vemos que Dios guía cuando se le busca realmente en la oración, y que Dios obra aún sin prisa, pero con precisión. Porque fueron
directas las oraciones, pero también Dios mostrando su voluntad, porque Dios no improvisa. Él dirige cada etapa del plan. La dirigió cuando estaban para que Isaac fuera el hijo de la promesa, y aún continuó dirigiéndola aquí mismo para conseguir esa persona con la que continuaría siendo el linaje que vendría después para Cristo. Pero también vemos la condición humana. Aquí vemos esta maravilla de cómo Abraham empieza a vivir en ese momento de fe, de obediencia, de cuidado, donde Abraham honra a Dios incluso al despedirse, al despedir a Sara, con ese cuidado con el que despide a su esposa. Y vemos que el siervo también en su condición humana ora, pero no ora con altivez, no ora con un ímpetu de grandeza o o incluso sin fe, sino que ora con humildad y con dependencia para cumplir el propósito. Y vemos cómo entonces Rebeca responde con disposición y valentía, como se va concretando el mismo plan. La voluntad de Dios se discierne cuando el corazón está rendido, y en eso toda la familia supo que el plan era de Dios. Aquí vemos como una anticipación también del comportamiento de Cristo en Isaac, que espera. El siervo va en su nombre y vemos enviado por el Padre, y a la novia es guiada hacia el Hijo, que ya lo vemos en este caso como la figura del pueblo llamando a Cristo. Fíjense, más adelante la Biblia habla de eso, habla de que la iglesia es la novia de Cristo. Y aquí vemos ese anticipo, vemos este muchacho que se queda esperando por esa novia, esperando por lo que el Padre le había mandado a buscar. Y aquí vemos ese encuentro que termina con un consuelo y con un gozo. Porque es que Dios sigue llamando a personas para una relación que vivan con su Hijo. Dios sigue llamando personas a cada uno de nosotros para que tengamos una relación con Cristo. Y ese plan de redención, la promesa, no se detiene porque haya por la muerte. Fíjense, por la muerte de Sara no se detiene la promesa de Dios. En este caso, Dios cuida de cada detalle para preservar esa línea mesiánica que está esperando. La fe verdadera se ve expuesta y expresada en acciones concretas a través del movimiento que Abraham continúa haciendo porque su fe había crecido. Entonces ese plan de Dios avanza a través de decisiones obedientes. El plan de Dios en nuestra vida también avanza a través de decisiones obedientes. La decisión obediente que tomó Abraham de no buscar dentro de donde estaba a alguien, porque esa era su tierra prometida, pero no era todavía los que vivían allí para relacionarse. Y él busca a alguien de su propio pueblo, de su propio pensar, para poder de confiar en el mismo Dios, para poder decir, bueno, así voy a crear en esto, quiero mantener la descendencia. Y era voluntad de Dios, porque Dios siguió mostrando y cumpliendo el deseo que puso en el corazón de Abraham, ese deseo de que la familia, de que la novia se reconciliara, o esa novia tuviera un matrimonio, concretar una relación con su hijo. Dios recuerda hoy que va delante de nosotros. Dios nos recuerda hoy que así como actuó allí, también actúa hoy. Y la pregunta para reflexionar que debemos tener nosotros es: ¿busco a Dios quizás antes de tomar las decisiones importantes, como la hizo este siervo? Confío en que Dios guía también ahora en las cosas cotidianas,
en todas las cosas, no solamente en las cosas extraordinarias. Y estoy dispuesto quizás a obedecer cuando Dios, yo veo que abre ese camino y me manda a caminar o a buscar como lo hizo esta muchacha, Rebeca, que abrió y estuvo dispuesta a obedecer cuando Dios abrió ese camino. Esas son cosas que nosotros debemos entender en estos 2 capítulos, que se ve simplemente la fe obediente en cada uno de estos. No eran grandes milagros, pero sí eran relaciones de Dios, mostrando su carácter de un Dios que provee, un Dios que tiene plan, un Dios que anticipa todas las cosas, pero también el corazón de personas rendidas, humildes y respondiendo ante la intervención de Dios y el deseo de hacer la voluntad de lo que ve que Dios había planificado. Su hermano Labán, su papá y toda su familia, y la misma Rebeca, aunque en un momento se expone que la familia dice no, esperemos 10 días. Y ahí cuando empezamos, tenemos a Dios, pero decidimos decir no, espérate, vamos a parar. Las cosas se pueden enfriar, las decisiones pueden entorpecerse, los temores y otras voces pueden entrar y pueden cambiar nuestro poder de decisión por temor, y nos desviamos de la dirección de Dios. Por eso es que cuando Dios nos da la dirección, tenemos que caminar, hacerlo, caminar a pesar de todo, absolutamente todas las cosas. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú guías cada etapa de mi vida, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el que enciende la luz y muestra por dónde deben ir nuestros pasos. Enséñanos a depender más de ti, Señor. Enséñanos a tomar las decisiones basadas en consultas contigo, Dios. Danos corazones sensibles a que podamos entender tu dirección y que podamos tener paz para caminar en obediencia, Señor, y valentía para hacerlo al momento que tú nos lo dices, Señor amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hay que llevarse claro esto de esta enseñanza. Dios guía al que ora. Y no solamente al que ora, sino al que camina en obediencia. Esa es la guía de Dios. Al que ora y camina en obediencia, a ese es el que Dios guía. Porque la guía de Dios es para ejecutarla. Dios le bendiga.